Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y listo, lista para reflexionar sobre otra de las competencias de inteligencia emocional que trataremos hoy. Hoy nos centraremos en la amabilidad, que es una competencia de inteligencia interpersonal que nos habla de una persona que es considerada, que es tolerante, que es de buen trato. Las personas amables se relacionan con respeto con otras personas, reconociendo sus derechos y su dignidad y interactuando de una forma respetuosa, aun cuando no estén de acuerdo con las opiniones o las creencias de otras personas. Las personas amables tratan con gentileza y con afecto a los demás y tienen cuidado en su comunicación, mostrando cortesía y afecto y respeto, como decimos, hacia los demás. Es una habilidad interpersonal que está demandada cada día más en las organizaciones, ya que las personas amables fomentan un clima sereno, agradable y respetuoso, tanto con las personas con las que interactúan en los equipos como las personas de fuera de la organización y los clientes, ¿no? Ser amable está, por tanto, relacionado con otras competencias que hemos visto anteriormente, como son la confianza en uno mismo, el autocontrol, la empatía, la comunicación. Para Martin Seligman, la amabilidad nos hace además reaccionar ante la adversidad en lugar de con la respuesta automática a la amenaza a la supervivencia, que puede ser la lucha o la huida, nos hace reaccionar de una forma con cuidado, con protección hacia los demás. Es además el ser amables, el querer ayudar a los demás, una fortaleza que nos ayuda a desarrollar y aumentar los niveles de serotonina, que es la hormona que está relacionada con la buena gestión de las emociones, el control de la gestión de las emociones y del estado de ánimo. Nos hace sentir satisfechos y además nos hace disminuir los niveles de cortisol, que por tanto hace disminuir el estrés. ¿Cómo puedo ir desarrollando mi amabilidad? Te propongo que cojas boli y papel y reflexiones sobre las siguientes cuestiones que te voy a plantear. Por un lado, me gustaría proponerte que identifiques cómo reaccionas y cómo te comunicas en esos días en los que parece que todo sale del revés, esos días complicados. Cómo sueles expresarte, cómo sueles comunicarte, cómo es tu tono, tu lenguaje corporal. Te propongo que identifiques cuáles de esos aspectos te gustaría modificar y hacerlos más amables. ¿Qué puedes hacer y qué puedes cambiar para utilizar una comunicación más amable, una entonación y un lenguaje corporal más amable con las personas con las que interactúes en esos días complicados? La amabilidad, además, es un acto de generosidad genuino, es un interés y un deseo de hacer la vida más fácil a los demás. Te propongo que pienses cómo puedes mostrar esa generosidad con las personas con las que tengas unas próximas conversaciones a lo largo de esta semana y con las personas con las que interactúes. Cómo puedes ayudarles, cómo puedes hablarles de una forma más amable, que puedes utilizar en tu comunicación para volver esa comunicación con un tono más amable con esas personas para que se sientan reconfortados. A lo largo de la próxima semana te invito también a que saludes con una sonrisa y mirando a los ojos a todas las personas con las que te cruces. Te invito también a que utilices en la mayor medida de lo posible las dos palabras mágicas que son por favor y gracias, y que observes cuáles son los resultados de esos pequeños detalles, cómo la amabilidad se extiende normalmente y se contagia a las personas de nuestro entorno con estos pequeños detalles y estos pequeños gestos. También te invito a que cuando hables con una persona intentes parar esa radio interior que todos tenemos, esa radio que nos hace en muchas ocasiones prejuzgar a los demás, ir emitiendo esos juicios conforme la persona va hablando. Intenta parar esa radio interior y simplemente centrarte en la persona y aceptar a la persona tal cual es. Ofrécele también ayuda desinteresada
cuando la persona lo necesite y siempre en la medida de tus posibilidades, lo que tú puedas realmente llevar a cabo. Te invito también a que reflexiones en que las personas amables normalmente dicen la verdad, pero lo hacen de una forma con tacto, suave, delicada. Te propongo que reflexiones cómo puedes dar esa retroalimentación a las personas de tu entorno. Puedes comunicarles de forma honesta lo que tú consideres para ayudarles en su mejora, pero de hacerlo de una forma con afecto, suave, ¿no? con delicadeza. Es decir, la verdad, pero de una forma amable, con más tacto. Te invito a que vayas reflexionando y realizando las acciones que te propongas para la próxima semana, y te invito también a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.